Pero antes de comenzar con mi columna, te quiero invitar a mi página web cpnmatiasbatista.com. Ahí vas a encontrar mi consultorio financiero para tener una entrevista individual conmigo, ya seas individuo o empresa. También vas a poder encontrar el link para la apertura de cuenta en Portfolio Personal Inversiones, donde yo quedo como asesor de esa cuenta en Portfolio. Este dato también lo vas a encontrar en el link de la descripción de este video. También vas a poder acceder al monitor económico, donde están los principales datos de la economía argentina, las principales variables, todas sintetizadas en una página. Y también todos mis cursos en clavebursátil.com. Lleva tus finanzas y lleva tu conocimiento y el calendario de cursos correspondiente. Bueno, muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Estamos acá para hacer un análisis de lo que aconteció en la semana en materia económica y también pensar un poco qué es lo que puede ocurrir y hacia dónde pueden ir algunos drivers de la economía y qué es lo que estamos viendo en el escenario de corto y mediano plazo, ¿no? Para pensar en cómo protegernos, cómo cuidar de la mejor manera nuestras inversiones. Aclaro que esto no es recomendación, lo que van a ver no es recomendación de compras, de ventas, de inversiones. Para eso hay un consultorio financiero online, que es el consultorio que yo tengo desde mi página web. Por lo tanto, nada es recomendación de compra y de venta, hago esa aclaración. Ahora sí vamos a analizar un poco qué es lo que está pasando en la Argentina y cuáles son los dilemas que yo veo en el corto y mediano plazo. Preparé un par de placas como para mostrar cuáles son los aspectos que creo que eh, eh, ponen un poco de nubarrones en el contexto macro que tiene la Argentina. Y algunos me dirán, bueno, pero no mirás, y ayer lo hablábamos con Martín cuando hicimos Café Económico, no miran para atrás todo lo bueno que se hizo. Se está saneando el Banco Central, hay superávit fiscal, el gobierno está recomponiendo todo el tiempo la relación con los importadores, está buscando salir del cepo. Todo lo que pasa para atrás al mercado no le interesa, al mercado le interesa lo que puede venir. Eso es lo que le interesa al mercado. Y nosotros como analistas tenemos que pensar en lo que puede venir. Esa tiene que ser nuestra mirada. Lo que pasó, el mercado ya lo preció y ya lo ejecutó. Para adelante es lo que va a preciar y en eso se trata de analizar y ver qué decisiones tomamos en función de eso, chicos. Esto es muy simple. Así que vamos a analizar primero un escenario complejo hacia la salida del cepo. Miren este gráfico que les traigo acá. Bien, el primero de los gráficos tiene que ver con las ventas que está teniendo el Banco Central, que vendió en las últimas 6 jornadas 1.043.000.000, 92.000.000, 124.000.000, 64.000.000 y 81.000.000. Y en el día de ayer, todo el día de ayer fue que compró 145 millones de dólares de divisas. Después de 6 jornadas complejas, volvimos a comprar divisas. ¿Cuáles son los problemas que tenemos en el horizonte? Bueno, lo que nosotros marcamos, incluso con el índice Big Mac la semana pasada, que fue muy comentado, el tipo de cambio muy atrasado. Ese contexto se suma a un contexto de soja en baja. La soja perforó los $380 en Chicago, por lo tanto y viene con una tendencia bajista muy marcada, genera un desaliento a la liquidación por parte de los exportadores. Una soja baja y un tipo de cambio bajo genera un desaliento a la liquidación de los exportadores. Tercero, devaluación del real en Brasil. Ayer de nuevo, devaluación del real en Brasil, superando los 5,67, ubicándose en una zona peligrosa, ya rompiendo una resistencia muy importante desde el gráfico técnico. Cuidado con la devaluación en Brasil, que preocupa y mucho porque eso le mete presión a la Argentina. El tipo de cambio de Brasil empieza a ser cada vez más competitivo, se abaratan los bienes de Brasil, te pueden inundar de bienes y va a empezar, este verano va a ser baratísimo ir a Brasil en este contexto, para ponerlo en ejemplo. Va a ser baratísimo. ¿Por qué? Porque Brasil se sigue abaratando y la Argentina se sigue encareciendo. Van por dos caminos distintos, por dos carriles distintos. Entonces, cuidado con esa situación que puede llegar a generar en la Argentina mucha tensión. Argentina tiene un vínculo con Brasil comercial muy, muy importante, es nuestro principal socio comercial y además es nuestro principal destino turístico después de la Argentina. Por lo tanto, ahí se nos pueden ir una enorme cantidad de dólares. Y tercero, el acuerdo con el FMI, ese acuerdo con el FMI que viene trunco, que viene en el marco de una discusión. ¿Qué le dice el FMI? Yo no te voy a dar los dólares para que los rifes en el mercado de cambios.
porque estás haciendo una política de cambio gradualista. Por lo tanto, no me interesa darte los dólares. De hecho, hay dos antecedentes muy importantes. El de Egipto en marzo, donde Egipto accedió a un acuerdo con el FMI, tuvo que devaluar la moneda. Y segundo, Etiopía esta semana, y llegó a un acuerdo con el FMI, le desembolsó $1.000 millones y el Banco Central de Etiopía tuvo que dejar flotar el BIR, que es su moneda, y se devaluó un 30%. ¿Qué quiero decir con esto? Que el FMI le dio plata a estos dos países en el marco de que dejen flotar el tipo de cambio y que hagan una devaluación. ¿Para qué? Para que no se le saquen los dólares del Banco Central. Lo mismo le va a pedir a la Argentina, nuevo porque le pida algo distinto. En consecuencia, para la salida del cepo tenemos estos obstáculos con una ventaja que es excepcional, que es el blanqueo, y el blanqueo puede aportar una buena cantidad de dólares para atravesar el desierto hasta que el plan del gobierno es que gane Trump las elecciones y que una vez que gane Trump las elecciones, en febrero, asumiría y llegaría a un acuerdo Argentina con el FMI porque Trump jugaría una carta a favor, pero por más que Trump juegue una carta a favor, una cosa es que te den dinero, que te den más dinero del que vos estás pidiendo hoy, y otra cosa es que el FMI te diga, no, no devalúes, no muevas la moneda, no hay ningún problema, déjala como está, porque no es política del FMI esa. Entonces, y el FMI no es Trump, no es Estados Unidos, más allá de que es el principal socio del FMI, accionista, podríamos decir, de los que constituyó el FMI, está China, está Francia, está Alemania y un montón de países que van a poner peros en esta estrategia. Por lo tanto, mucho cuidado con eso. Segundo aspecto que veo en el horizonte y que también me preocupa es este. Este mes arranca agua, telecomunicaciones, alquileres, colegios, combustible, prepagas. ¿Todo esto qué hace? Golpea al consumo. Y si bien es cierto que el salario le empezó a ganar tímidamente la inflación, si bien los datos son viejos, son desde mayo y abril, sí, exactamente mayo, le empieza a ganar la inflación, el dato del salario, 8.3 fue el aumento salarial en el mes de mayo y 4.2 la inflación. Está muy bien el dato estadístico y es muy importante ese dato estadístico y es clave que el salario se recupere contra la inflación. Pero acá vamos a hacer unas observaciones. Primero vamos a ir a la próxima placa, que es muy, muy, muy importante analizarla. Por más que el dato estadístico del salario le gane a la inflación, el gobierno enfrenta un problema y el equipo económico enfrenta un problema, que es este, que gran parte de los aumentos que se vienen desde mayo en adelante, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, tienen que ver con que los servicios públicos empiezan a aumentarse de manera significativa, no aumentan 4.2, aumentan significativamente y en serio. Entonces tenemos alquileres aumentando agresivamente, luz, gas, agua, cable, tasas, transporte público aumentando también fuertemente, comunicaciones, cable, internet con desregulación, cable, internet, teléfono aumentando agresivamente, colegios también aumentando muy, muy fuerte. Prepagas también, y todo lo que tiene que ver con membresías deportivas y de esparcimiento. Y cuando hablo de esto, hablo de gimnasios, hablo de mandar a los chicos a un deporte, también mandarlos a alguna cuestión de educación, inglés, lo que sea. Todo esto empieza a ocupar una parte cada vez más importante del salario disponible. Por eso yo lo fui cortando al billete de 10.000 y mostrando que no hay ningún índice que mida esto. Es una lástima porque en realidad es muy difícil de medirlo, porque es muy difícil de estandarizar los parámetros. Pero es muy importante entender que por más que el salario le esté ganando de a poquito a la inflación, el aumento en todos los servicios públicos y en todos los servicios privados empieza a generar una presión más importante, cada vez más importante del salario total. Entonces se queda con una cuota cada vez más grande y por más que el dato estadístico, insisto, sea 8.2, 8.3 contra 4.2, la realidad económica indica que lo que pagábamos en marzo por todo este conjunto de servicios, que algunos son públicos, otros son privados, pero de los cuales no se pueden sustituir. Vos no podés dejar de consumir, de tener internet, no podés dejar de pagar la luz, el gas, el agua, el cable, es difícil que lo dejes de pagar.
Las prepagas es difícil también. El transporte público lo tenés que pagar, el combustible lo tenés que pagar del vehículo, el seguro del auto lo tenés que pagar. Me olvidé de anotar ahí seguro. Por lo tanto, todo esto empieza a generar una presión mucho más grande sobre el salario y el salario tiene cada vez menor capacidad de compra. Y a lo único que se aboca el salario promedio en la Argentina es alimentos y bebidas. Terminar el mes. Terminar el mes. Esa es la mirada que tenemos para el consumo en los próximos meses. Por eso el salario, por más que le gane la inflación, la clave es si recupera el consumo acá. Si el salario le gana en términos estadísticos es una cosa, pero la realidad económica es esta. ¿Por qué quiero traer esto? Porque ahora los acuerdos salariales empiezan a tener un gap. ¿Qué es un gap? Un hueco, un vacío. Y ese vacío está dado porque a partir de ahora, pasó esta semana en la provincia empieza a negociar por inflación futura. ¿Qué está pasando? Todas las cámaras empresariales dicen, bueno, para atrás ya fue, vamos a negociar por inflación futura. En consecuencia, todo lo que perdió interanualmente el salario, tanto el público, el privado como el no registrado, que realmente es impresionante, es más, vamos a ver el dato del INDEC de cómo le fue interanualmente a cada uno de estos tres salarios. Acá tenemos el último dato de salario. Mayo, cuando la inflación en mayo estaba corriendo cercana al 300%, 246 el sector privado, 192 el sector público interanual y 155 el sector privado no registrado. En consecuencia, lo que quiero marcar es que interanualmente perdieron un montón. Y a partir de ahora le quieren negociar a todos los asalariados inflación futura. En consecuencia, la recomposición que uno esperaba del salario va a ser mucho más lenta con este gap. ¿Por qué? Porque si recomponen por inflación pasada, en algún punto van a empezar a acomodarse los salarios reales, pero si recomponen por inflación futura, van a quedar planchados los salarios. Entonces el consumo es difícil que se recupere. Por esos dos motivos. Primero, por lo salarial, que dijimos antes. El salario está sujeto a una presión cada vez más grande por el conjunto de servicios públicos y privados que aumentan mucho más agresivamente que la inflación porque están recomponiendo precios relativos. ¿Ok? Y por otro lado, el salario tiene un gap interanual y no le van a recomponer para atrás, le van a recomponer para adelante con inflación esperada hacia el futuro. En consecuencia, este contexto hace que el consumo no sea una vía de recuperación, siendo que es la más importante en la economía argentina, la recuperación por parte del consumo, y que tampoco la inversión. ¿Por qué? Porque la inversión es colateral del consumo. Porque el consumo lo que hace es que los niveles de ocupación de capacidad instalada en las empresas crezcan, porque empieza a aumentar la demanda, empiezan a comprar más, suben los niveles de ocupación en capacidad instalada en las empresas hasta que llega un punto en donde se da vuelta la empresa y empieza a invertir. ¿Para qué? Para atender una demanda creciente. Ahora, si la demanda no es creciente, el consumo no es creciente, no aumenta la capacidad instalada en las industrias, las inversiones no van a venir. Nadie va a invertir si tiene 5 máquinas paradas. Es lógica pura esto. Entonces, esa famosa idea de las inversiones van a llegar, yo la vi ya en una época. Para que las inversiones lleguen, la economía tiene que crecer, tiene que recuperar. Y en este contexto, es complejo que la economía pueda recuperar. Por lo tanto, la recuperación en B, yo la veo como una recuperación en U bastante larga. ¿Para qué es importante entender todo esto? Para proteger y cuidar nuestras inversiones. Es muy importante entender y ver por dónde puede venir la piña en Argentina, porque los que estamos acostumbrados a analizar procesos económicos sabemos que tarde o temprano la piña viene. Si no viene, mejor, pero por lo menos estamos preparados, estamos en guardia para recibir la piña. Eso es lo que quiero que entiendan. No se enojen en los comentarios, no se enojen en los comentarios. El salario, voy a hacer una aclaración, el salario viene perdiendo desde 2018 a esta parte. No es un problema de Milei, ¿ok? En el gobierno de Alberto Fernández de los 48 meses, perdió en 36 meses el salario con la inflación. Perdió en 36 meses. Y el error que cometía el gobierno anterior era creer que el problema inflacionario lo iba a resolver todo el tiempo colocando plata en todos los sectores de la economía. Lo que motorizaba el consumo aumentaba el estoqueo
para cubrirse la inflación y aumentaba la inflación constantemente. No hubo un plan para contener la inflación. Acá tampoco veo un plan contundente para contener la inflación. ¿Por qué? Porque ese plan está atado a dos variables. Primero fue pisar el dólar lo máximo que pueda, destruir ingresos para que no haya consumo. Y ahora la tercera variable ha sido, en estos últimos 2 o 3 meses, pisar algunas tarifas. Eso no es sostenible en el tiempo. Y es muy importante entenderlo. Y también es difícil pensar en un plan antiinflacionario y un plan de estabilización donde todos los precios de la economía están indexados. Miren los precios, los aumentos que se vienen ahora en el mes de agosto. Es muy difícil. Entonces, articular los precios relativos y tener anclado el precio relativo más importante de la economía, que es el dólar, que ya lo intentó Cristina, ya lo intentó Alberto, ya lo intentó Macri, ya lo intentó Massa, lo intentó Guzmán, y a todos les fue mal con esa política. De corto plazo pueden haber mostrado algún resultado positivo, pero en el largo plazo no les fue bien. Entonces, esas son las inconsistencias que veo del plan. Ojalá se puedan resolver de la mejor manera y con el aterrizaje más suave, chicos. Eso es lo que yo quiero, porque obviamente quiero que nos vaya bien. Tenemos un gobierno que va a gobernar hasta el 2027 y recién arranca y tiene un montón por delante y tiene un contexto económico que en algún momento lo va a favorecer y hay que aprovechar ese contexto económico. Y para finalizar, no duden en seguirme en todas mis redes sociales, @cpnmatiasbatista, cpnmatiasbatista.com. Ahí está mi consultorio financiero y todas las empresas y personas que quieran acceder a mis... Y todas las empresas y personas que quieran tener una reunión conmigo pueden tenerla acá abajo en el consultorio financiero y aquellas empresas que quieren tener asesoría financiera, bienvenidos, contáctenme en el consultorio. Gran abrazo.